Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto de estar nuevamente este domingo, que podamos tener esta transmisión, tener un tiempo en el cual debemos de pensar que cada día es una oportunidad para nosotros. Sabe que nos despertamos y debemos de pensar, de darle gracias a Dios porque nos ha dado un día más, y dice ahí la palabra de Dios que dar gracias a Dios en todo. Y a pesar de lo que está ahorita en este tiempo difícil por la pandemia, etcétera, debemos de ser agradecidos con Dios porque Él es bueno y no nos ha dejado y nos ha sido un Dios provisor y nos ha dado bendiciones. En esta mañana que estamos reunidos en esta transmisión, pues recordemos que Dios nos ha dado una bendición cada día de la semana, y hoy empezamos con esta transmisión y vamos a tener un tiempo en el cual vamos a alabarle, vamos a cantarle a nuestro Dios. Y así le doy la bienvenida a la familia Betel y a todos aquellos que están invitados a esta transmisión. Sean bienvenidos. Así le dejo el tiempo al grupo de alabanza. Qué gozo y qué privilegio poder seguir dando honor y gloria a nuestro Dios en este tiempo difícil. Acompáñenos a alabar al Señor con este canto. Creador de vida.
Señor con este canto que nos recuerda que Él es esa roca eterna para todo su pueblo. Cantemos, familia Betel, con gozo. Pues gracias a Dios porque podemos alabarle a nuestro Dios y a ese Dios que es nuestra roca eterna y en el cual podemos confiar, tenemos un acceso seguro, que podemos acudir a Él y pedirle, ¿verdad? Así como les mencionaba al inicio, de ser que cada día debemos de tener una oportunidad para darle gracias a Dios. También tenemos esa entrada a Él que podemos orar y en esta mañana queremos tener un tiempo de oración por aquellos que están pasando por un tiempo difícil. Sabemos que hay desempleo, hay enfermedad, hay problemas en la familia y qué más que acercarnos a Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Oremos y únase a nosotros desde su casa. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú eres fiel para con nosotros. Señor, en este tiempo que estamos pasando por el COVID, Señor, te pedimos que tu ángel acampe alrededor de nosotros, que nos cuide nuestra entrada, nuestra salida. Señor, que nos cuide al momento de salir de nuestras casas y regresar con bien, Señor. Protégenos, Señor. Y te pedimos por aquellos que están pasando por un tiempo difícil de enfermedad, que pido que tú seas el que sane, Señor. Como dice ahí,
que tu palabra, Señor, que podemos recordar ahí el mensaje de la semana pasada, Señor, en el cual solamente con decir la palabra, Señor, es necesario. Sabemos que tú puedes decir la palabra y puedes sanar, Señor. Esperamos y confiamos en que tú lo vas a hacer. Te pedimos por aquellos que están pasando por un tiempo difícil, por cuestión de reducción de sueldo, desempleo. Señor, pues te pedimos que tú seas el provisor, que no les falte nada a cada uno de nuestros hogares, a la familia Betel, a nuestros amigos, nuestros vecinos, que tú seas el que provea, Señor. Y si están pasando por algún problema, por alguna carga, Señor, tómale y haz ligera esta situación en este tiempo. Te amamos, creemos en ti, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que vas a contestar conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios que podemos orar y estar conectados con Dios. Y ahora queremos tener una lectura bíblica. Ahí les invito a que acerquen su Biblia. Vamos a tener la lectura ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del 1 al 15. Voy a dar unos momentitos para que abran ahí su Biblia. Es Lucas, capítulo 16, y leemos del 1 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme que cuando me echen de la administración haya gente que reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, contestó. Luego preguntó el segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes las reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Les damos gracias por su palabra y así damos paso al grupo de alabanza. Dios les bendiga. Qué bueno es saber que en este tiempo podemos tener un buen amigo, un amigo que nunca nos va a fallar. Y ese amigo es Jesús. ¿Ya lo encontró usted? Yo ya lo hallé. Aquí un buen amigo llamado
Amén, y damos gracias a Dios por esas cosas que Él ha hecho y que aún sin merecerlas, y por esa amistad que Él nos puede dar a través de su Hijo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Dios, gracias por las bendiciones que hemos recibido, gracias porque tú has sido bueno, porque nos das más de lo que necesitamos o merecemos, Padre. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús, porque por medio de Él podemos tener la vida eterna y podemos gozar de esta amistad, de esta comunión que tenemos contigo, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que harás. Agrádate, Señor, de todo lo que aquí hagamos. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y algo que tenemos que hacer y que Dios nos pide es obedecerle y es andar cerca de Él. Así es que el siguiente coro te invita a que hagamos esto. Canta junto con nosotros. Amén. Y pues para obedecer sus mandatos hay que saberlos, hay que leerlos y hay que escucharlos. Y este es el momento de escuchar la palabra de Dios a través de la predicación de nuestro pastor, Mario Carranco. Hola, qué gozo saber que este es el día que hizo Dios para gozarnos y alegrarnos en Él, y saber que usted es parte de ese gozo y de esa alegría, porque entendemos que Dios nos da cada día la bendición de abrir los ojos, nada más porque Él quiso que abriéramos los ojos. Seguramente Dios tiene un propósito para usted y para mí. Así que si ya está preparado, espero que también se haya edificado con los cantos, las alabanzas que podemos entonar, haya seguido atentamente la lectura del Evangelio de Lucas, en la que nos dirigió Pepe Treviño. Y ahora nos disponemos para reflexionar, para meditar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabe que le quiero hablar de un tema poco común? Le he titulado a este mensaje Dios y el dinero. Quizás lo menos que uno pensaría al hablar de Dios es en el dinero, pero le puedo asegurar que la Biblia habla tanto del dinero
como habla así de la salvación del ser humano. Así que hoy quiero tocar un aspecto que creo que se hace necesario debido al hecho de que a través de esta pandemia a muchos les han cortado parte de su ingreso, muchos otros han sido despedidos de sus empleos porque las empresas no pudieron sostener toda la carga económica, otros que echaron manos de sus ahorros cuando menguó el trabajo y menguó el ingreso, pues seguramente los ahorros se van acabando. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿qué tiene que ver Dios con el dinero? Bueno, pues Dios tiene mucho que ver con el dinero. Así que espero que usted esté preparado ahí con su Biblia, y si ya tiene ahí su Biblia lista, ya se tomó su café o se lo está tomando ahorita, bueno, permítame entregar este tiempo precisamente en manos de Dios para que Él sea el que hable a nuestro corazón. Señor y buen Dios, gracias por permitirnos hoy meditar en tu palabra. Tu palabra dice que cuando tú nos la envías, nunca vuelve vacía, sino que cumple un propósito. Pues Señor, tú que conoces el corazón de cada uno de los que están como auditorio en este día, te pedimos que hables al corazón de los que están escuchando este mensaje y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú nos la has enviado. Te pedimos esta bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, si tiene preparada su Biblia, déjeme decirle que la tenga en el capítulo número 16 del Evangelio de Juan. Y ahorita voy a entrar a ese pasaje que quiero compartir con ustedes. En uno de los muchos encuentros que Jesús tuvo con los personajes de su tiempo, en uno de ellos se topó con un hombre que era en extremo religioso. Se llamaba Nicodemo. Y a este hombre llamado Nicodemo, Jesús le habló de el nuevo nacimiento. Desde luego algo que Nicodemo no pudo entender, pero después lo comprendió. Pero en ese momento decía, ¿y cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Acaso nos podemos meter otra vez en el vientre de nuestra madre y nacer? Pues eso es algo inaudito, ¿verdad? Pero Jesús le hablaba del nuevo nacimiento en el sentido espiritual. Nuevo nacimiento espiritual. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, que es Dios mismo precisamente, la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano, cuando ese ser humano le ha rendido su corazón a Cristo y lo ha reconocido como el Señor y el Salvador de su vida. Por eso yo le puedo hablar de Dios y el dinero, porque Dios tiene mucha relación con el dinero y todo esto lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mire, se lo voy a explicar de esta forma. En el Evangelio de Juan, donde le pedí que tuviera abierta su Biblia, dice el capítulo 16, el versículo 13 solamente, Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ese es Espíritu Santo al que nos estamos refiriendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él le va a guiar, y es ahí donde entra Dios y el dinero. Él le va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y le hará saber las cosas que habrán de venir. Si hay una de las maneras en que Dios nos habla, es desde luego a través del Espíritu Santo en mi vida y a través de su palabra. Porque esa palabra que estamos leyendo fue inspirada también por el Espíritu Santo. Y si la palabra de Dios habla sobre el dinero, el Espíritu Santo le va a guiar, el Espíritu Santo le hará saber todas las cosas que usted tiene que entender con respecto al dinero. Algo que hoy está causando muchos problemas. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que decimos poseer, queda bajo la influencia de Él. Y esto hace una diferencia enorme en nuestras vidas. Esto hace que se refleje en nuestras vidas su presencia, su influencia y su control.
a través de cada uno de los actos de la vida cotidiana. Y en esos actos está incluido el dinero. ¿Cómo manejo el dinero? ¿Cuál debe ser mi perspectiva sobre el dinero? ¿Qué dice Dios sobre el dinero? Por eso le titulé al mensaje de hoy, Dios y el dinero. Acerquémonos entonces a la palabra de Dios y veamos si tenemos la actitud correcta frente al dinero de acuerdo a la palabra de Dios. Déjeme decirle algo antes de entrar de lleno. Voy a citar algunos pasajes de la Biblia. Si usted no tiene todavía la destreza para buscarlos, no se preocupe. Le invito para que los escriba. Y cuando los escriba, después de terminar este mensaje, usted los podrá verificar en la Biblia. Si usted tiene la destreza, bueno, le invito para que siga los pasajes que voy a estar compartiendo con usted. Y de lo primero que le quiero hablar es de cómo Dios toma posesión del dinero. Le quiero decir cómo vivían los primeros cristianos, y eso se relata en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Así vivían los primeros cristianos. Mire cómo Dios toma posesión del dinero. Y dice así, Hechos 2:44, todos los que habían creído en ese Cristo, que le dije hace un momento, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire qué interesante este concepto de vida. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo que era mío era también del otro, lo que era del otro era también mío. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Capítulos más adelante, Hechos 4, versículo 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto estaba sucediendo de una forma natural. Al haber creído en Cristo, algo pasaba en la vida de los primeros cristianos que llegaron a hacer estas cosas que le acabo de describir. No había un mandato expreso al respecto. No había ninguna indicación que les dijera, tienen que hacerlo. Simplemente era el gozo de saberse perdonados. Era el gozo de vivir una nueva vida en ese nuevo nacimiento. Era el gozo que les proporcionaba la nueva relación con Dios, lo que les hacía desprenderse de lo que tenían y ponerlo al servicio del Señor, para lo que se necesitara de la obra del Señor. Así fue como Dios, a través del Espíritu Santo que moraba en cada cristiano, así fue como Dios, a través del Espíritu Santo, hizo que, o más bien tomó posesión no solamente de la vida, sino del dinero de los primeros cristianos y de todas las cosas que ellos tenían. Y déjeme hacer aquí un alto. ¿La obra de Dios necesita recursos? Claro que sí. Siempre necesita recursos. Y el Espíritu Santo los proporciona. Los recursos que se necesiten para la obra de Dios y los proporciona a través de cada uno de los que formamos el pueblo de Dios, los que nos llamamos cristianos. En nuestro mundo, el dinero es un símbolo de poder. Y hay quien dice, cuanto más tienes, más vales. Cuanto más tienes, más dominas, más autoridad. Ese es lo que dice el mundo. Y siempre se relaciona el hecho de tener dinero con éxito y felicidad. Déjeme decirle que la salvación que nos da Dios a través de Cristo no sería completa, no sería plena, si no nos diera también la libertad total de ese poder del dinero. Porque si bien es cierto que el dinero tiene un uso, el dinero tiene ciertos requisitos para saber cómo usarlo, el dinero en un sentido siempre lo requerimos, pero no somos dependientes en el sentido
estricto de la palabra del dinero. La historia de la iglesia en el libro de los Hechos, si usted lee el libro de los Hechos, es la historia de los primeros cristianos. La historia de los Hechos nos asegura que cuando Dios toma plenitud el corazón del ser humano, las posesiones materiales pierden su lugar en él. Son desplazadas las posesiones, son desplazados el dinero que se tiene por darle lugar al control de Dios en nuestras vidas. Y el dinero es solamente valorado como un medio para mostrar nuestro amor a Dios y a su obra. La Biblia dice mucho acerca del dinero. Un pensamiento muy egoísta, perdóneme que se lo diga, pero regularmente la gente que no ha entendido esto de cómo Dios toma posesión de nuestras vidas, hay mucha gente que se la pasa diciendo: Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, multiplica mis recursos, Señor, quiero más. Y ese es un pensamiento egoísta. No hemos entendido lo que dice la palabra de Dios, que dice: Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque cuando yo vengo a los pies de Cristo, me convierto en un administrador de los bienes que Dios me permite tener. Así es como Dios tomó posesión del dinero en los primeros cristianos. Ahora le hablo de otro aspecto. Dios también prescinde del dinero. No lo requiere el dinero. Y le voy a presentar otro caso. Si abrió su Biblia en Hechos 2 y luego Hechos 4, donde leíamos, ubíquese por favor en Hechos capítulo 3. Mire que ahí se relata un incidente muy interesante. Es la historia de los primeros cristianos. Pedro y Juan subían como a eso de las 3 de la tarde al templo, porque iban a la reunión de oración. Y entonces ellos, siendo devotos del Señor, Pedro y Juan, los apóstoles de Cristo, iban a la reunión de oración. Pero resulta que en una de las entradas del templo, porque tenía varias puertas, una de ellas era una puerta, me imagino, para la entrada de gente muy importante. Se llamaba La Hermosa, esa puerta, así se llamaba, La Hermosa. Y dice esa historia de Hechos 3 que ahí sentaban a un hombre que había nacido cojo. Y entonces este hombre dependía de la caridad pública. Mendigaba para que le pudieran dar dinero. Y ahí lo sentaban todos los días, de tal manera que la gente que entraba al templo le daba algunas monedas. Bueno, el incidente sigue en Hechos capítulo 3, que cuando iban a entrar Pedro y Juan, aquel hombre extiende su mano, esperando una limosna de Pedro y Juan. Y le quiero ubicar en el versículo 6. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que le tomó de la mano y al momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos, y dice que comenzó a saltar. Imagínense, él era cojo de nacimiento, jamás había podido haber hecho eso. Pero Dios, a través de Pedro y Juan, le dijeron: plata y oro no tenemos, dinero no tenemos, pero tenían algo mucho mejor. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que ese hombre entró saltando al templo junto con ellos y estaba alabando a Dios por lo que había pasado en su vida. Y creo que la lección es clara y contundente, ¿verdad? El poder de Dios puede mostrarse donde no hay dinero, porque no es requisito que deba haber dinero para que Dios haga milagros, para que Dios manifieste su poder, para que Dios conteste nuestras oraciones. Dicho en otras palabras, el Espíritu Santo es el gran poder de Dios que está de acuerdo en usar el dinero que la gente quiera dar para la obra de Dios. Eso es cierto, pero también demuestra que ese gran poder no está condicionado ni ligado al dinero. Y este es un caso muy claro. Plata y oro no tengo dinero, le dijeron a aquel hombre, pero lo que tenemos te damos. Y mire que tenían más que esto, ¿verdad? Que el dinero, seguramente. ¿Recuerda un episodio en la vida de Jesús cuando lo seguía la multitud y uno de los discípulos le dice: maestro, despídelos,
porque ya es tarde. Han estado con nosotros todo el día y no tenemos para darles de comer. Y les dijo Jesús, denles ustedes de comer. Ellos dicen, no tenemos. Le voy a recordar el incidente porque uno de los apóstoles dijo, ni el salario de un año bastaría. Imagínense cuánto es el salario de un año. Ni el salario de un año bastaría para darles cuando menos un pedazo de pan a cada uno, porque le hablo de miles de gentes que iban siguiendo a Jesús. Y Jesús hizo el milagro sin dinero. Pero él vio la disposición de un muchachito que traía un lonche, 5 panes, 2 peces. Y dijo, aquí está. ¿Pero qué es esto para tan grande multitud? Y Cristo dijo, no te preocupes, ¿cuándo se ha requerido del dinero para eso? Jesús bendice los alimentos, recuesta a la gente sobre el pasto, sobre la hierba, y empiezan a repartir, y a repartir, y a repartir. Y dice el Evangelio que cuando se hubieron saciado, se recogieron 12 cestas llenas de alimento. ¿Ve cómo Dios prescinde del dinero? Es decir, el poder de Dios no está condicionado al dinero sencillamente. Quiero volver al hombre de la historia, aquel hombre que había sido cojo de nacimiento y que había sido sanado. Imagínese que usted lo pudiera entrevistar. Si usted le preguntara, ¿qué hubieras preferido? ¿Que te dieran una limosna o que te hubieran sanado? ¿Qué cree que hubiera dicho ese hombre? Hubiera preferido mi sanidad, y eso fue lo que le dio Pedro y Juan. Bueno, se lo dio Dios a través del poder del Espíritu Santo que obraba en Pedro y en Juan, ¿verdad? Aquel hombre recibió más que limosna, recibió el milagro para ponerse en pie, trabajar, disfrutar a la familia, integrarse a la sociedad y qué sé yo. Así recibió el poder. Le voy a decir algo que me da mucha pena y tristeza. Hay quienes dicen, yo hubiera preferido el dinero en lugar del milagro. Y hay quien sigue esperando unas cuantas monedas y no quieren ver el milagro de su vida transformada porque no quieren rendir su vida al Señor Jesús. Siguen creyendo que el dinero lo es todo y prefieren limosna que un milagro que Dios pueda operar en su vida. Que la iglesia dé para el extendimiento del reino de Dios y dé con abundancia y con agrado, eso es algo muy bueno, porque eso honra a Dios. Pero nunca olvidemos que el poder del Espíritu Santo va más allá de nuestra capacidad de dar. Es interesante, ¿verdad?, pensar en cómo Dios y el dinero se relacionan. Déjeme decirle ahora algo más. Dios también nos pone a prueba con el dinero. ¿Sabía usted eso? Dios nos pone a prueba con el dinero. Si ya tiene abierta su Biblia ahí en Hechos 4, le comparto ahí en el versículo 36 y 37, dice que un hombre de esos que estaban en la primera iglesia, en la iglesia del libro de los Hechos, se llamaba Bernabé y tenía por ahí algo que le habían heredado, un terreno, una propiedad. Dice que lo vende y entrega todo a los pies de los apóstoles para que el trabajo del Señor siguiera. Pues había que darle de comer a la gente, había que hacer mucha tarea y entonces siempre para la obra se requieren de recursos materiales, ¿verdad? Y se lo dio. En Hechos 5, donde comienza este capítulo, se relata la historia de un matrimonio que llevan por nombre Ananías y Zafira. Y entonces dice que Ananías y Zafira tenían por ahí una propiedad que no estaban usando y deciden venderla. Le voy a poner en lenguaje actual esto. Vamos a suponer que la vendieron en 100,000 pesos. Es un número imaginario, ¿verdad? 100,000 pesos. Y en lugar de dar los 100,000 pesos dijeron, ¿qué te parece si sacamos unos 30 o 40,000 pesos? Porque acuérdate que le debemos a fulano, que necesitamos comprar esto, que necesitamos ahorros, que necesitamos para lo otro. ¿Qué te parece si sacamos algunos 30 o 40,000 pesos y decimos que la vendimos en 60,000 y que lo estamos entregando todo para la obra de Dios? Y ese fue el pecado de Ananías y de Zafira. Fueron probados duramente con esto del dinero, ¿verdad? Dice, de tal manera que dice el versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte
lo puso a los pies de los apóstoles. Dios estaba en la vida de los primeros cristianos y era hermoso ver cómo daban para la obra de Dios, pero también ese mismo Espíritu Santo que les llevaba a vender sus propiedades y darlo, ese mismo Espíritu Santo también revelaba la verdad. Y Pedro pudo ver que algo andaba mal en esa ofrenda que estaban entregando. Y mire, entonces le dice Pedro a Ananías, versículo 3 del capítulo 5 de Hechos: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sacaras del precio de lo vendido? Ese fue el pecado. Y claro, le aclara, le dice: la propiedad era tuya. Tú podías haber dicho: fíjate, Pedro, que vendimos esta propiedad en 100,000, pero necesitábamos 40,000, pero estos 60 lo queremos entregar para la obra de Dios. Eso no es engañar, eso no es mentir. El engaño estuvo en que sacaron y dijeron: vendimos en esto la propiedad. Y Dios no podía permitir que la iglesia que estaba creciendo, que estaba comenzara con ese tipo de cosas, de fraudes. Y entonces sucedió algo terrible. Cuando Pedro descubre el fraude ante Ananías, porque Satanás había puesto eso en el corazón de Ananías. Satanás siempre se opone a la obra de Dios, ¿verdad? Y puso: debes de engañar, no des todo, ¿cómo vas a dar? Ellos no necesitan, tú sí necesitas. Y yo no sé qué tantas cosas pasaron por la cabeza de Ananías y Zafira, y le dicen: por cuanto esto hiciste, vas a morir. Y al momento expiró. Y entonces estaban ahí los jóvenes que se reunían en la iglesia, y viendo ese incidente recogieron el cuerpo de Ananías y entonces fueron y lo sepultaron. El pasaje dice que habían pasado como 3 horas, vino la esposa de Ananías a la reunión seguramente, y Pedro, dándole el beneficio de la duda, le dice: Zafira, ¿vendiste en 60,000 la propiedad? Sí, en eso la vendimos. Y le dijo: mira, ¿ves esos muchachos? ¿Sabes de dónde vienen? Del panteón. Acaban de enterrar a tu esposo por mentiroso. Y al momento ella pierde la vida, y los jóvenes que se disponían a no sé hacer qué, tienen que ir por el cuerpo de Zafira y van y lo sepultan junto con su esposo. ¿Y sabe qué sucedió? Vino un gran temor sobre todos aquellos que presenciaron ese incidente. Permítame hacer un alto y le digo: no todo el dinero que se ofrece para Dios tiene la actitud correcta para ser entregado al Señor. Pero de todo el dinero que damos a Dios, el Espíritu Santo sí sabe por qué motivo los estamos dando. Así que tengamos mucho cuidado si somos deshonestos. Tengamos mucho cuidado si damos con motivos equivocados. Tengamos mucho cuidado si pretendemos engañar a Dios diciendo: es que yo nada más tengo esto, porque Dios sí sabe qué tenemos, cuánto tenemos y en qué lo usamos. Dios sabe todas estas cosas. ¿Cuál fue el gran pecado de Ananías y de Zafira? Dar con los motivos equivocados, sustrayendo de aquella venta y diciendo: nada más esto fue lo que nos dieron por la propiedad. Él sabía que esto no era verdad. Pedro entendió que esto no era verdad. Dios sabía que eso no era verdad. Y entonces estaba dando con un corazón engañoso y falso. Quería el mérito de que dijeran: miran lo que está haciendo Ananías. Pero el motivo estaba equivocado. Si entendiéramos que Dios conoce nuestro corazón y ve los motivos, cuando damos y cuando no damos, cuando deberíamos de dar y nos quedamos con lo que deberíamos de dar. Dios conoce nuestro corazón, y déjeme decirle que quizás nos encontremos pecando aun cuando estamos dando para la obra de Dios, porque lo estamos dando con una mala actitud. Le recuerdo las palabras que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. Segunda a los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propone en su corazón. No lo haga con tristeza, no lo haga por necesidad, porque Dios conoce al dador alegre. Dios sabe cuál es el corazón que está alegre cuando quiere dar para la obra
de Dios. Por eso también Dios nos pone a prueba con el dinero. Tenga mucho cuidado. A Dios no le podemos engañar. Y el último aspecto del que le quiero hablar en cuanto a Dios del dinero es que Dios también en algunas ocasiones rechaza el dinero. ¿Conocía esto? Dios también rechaza el dinero. Si bien es cierto que Dios toma posesión del dinero, también Dios puede prescindir del dinero. También somos probados con el dinero y también Dios rechaza el dinero. En Hechos capítulo 8 se narra otra historia interesante. Estamos hablando de la iglesia cuando estaba naciendo, ¿verdad? La iglesia primitiva, como se le conoce. Y en Hechos 8 se nos dice que Pedro y Juan, allá por el versículo 14, son enviados a la ciudad de Samaria para que predicaran las noticias acerca de Jesús, las buenas noticias acerca de Jesús, de que Jesús perdonaba nuestros pecados, transformaba nuestras vidas, se producía en nosotros el nuevo nacimiento y entonces éramos personas nuevas, ¿verdad? Era necesario que el Espíritu Santo viniera. Por eso la promesa que leímos al inicio, cuando el Espíritu Santo venga, Él nos enseñará, Él nos guiará, Él cambiará nuestro corazón, ¿verdad? De tal manera que dice el versículo 15, Hechos 8:15, los cuales habiendo venido, hablando de Pedro y Juan, oraron por los que estaban allí en Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Y la gente se estaba convirtiendo al Evangelio. Estaban entendiendo que Jesús había muerto por sus pecados, ¿verdad? Pero había entre los seguidores de esos nuevos creyentes un hombre que se llamaba Simón. Y mire lo que dice el versículo 17. Entonces, dice, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Esto era lo que hacían Pedro y Juan. Y dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo, ¿qué cree que hizo Simón? Les ofreció dinero a Pedro y a Juan. Y les dice, versículo 19, denme a mí también ese poder para que cuando yo ore por alguien y le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Usted puede creer esto? Dando dinero, perdóneme la expresión, yo debo decir dando un cohecho, ¿verdad? Pero la expresión vulgar es una mordida, como dicen vulgarmente, una mordida, dando una mordida a Pedro y a Juan. Mira, te doy este dinero y dame de ese poder, para que cuando yo ore por otros también reciban al Espíritu Santo. El motivo era bueno, que otros recibieran el Espíritu Santo. Las intenciones eran las incorrectas. ¿Se compra con dinero esto? Y entonces Dios rechaza ese dinero. Mire lo que dice el versículo 20, otra vez Pedro hablando. Pedro le dijo, tu dinero perezca junto contigo. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por esto no tienes parte ni suerte en este asunto junto con nosotros, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ese hombre estaba acostumbrado a dar dinero para conseguir lo que quería, ¿verdad? Y Pedro le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. El intento de ganar influencia en la iglesia o tener privilegios por medio de dar dinero es rechazado por Dios. Ni el dinero ni usted va a ser bienvenido si usted cree que con dinero va a ganar el favor de Dios. Qué equivocado cuando la gente dice, voy a dar para que Dios me ayude, voy a dar para que Dios me dé, voy a dar para que Dios me prepare un lugar allá. Eso no se gana así, eso no se obtiene así. Dios rechaza esas formas de dar a la iglesia. Pedro requería el dinero para la obra del Señor. Claro, siempre se requiere, pero podemos prescindir de él también, pero siempre se requiere. Aquí Pedro podría haber dicho, bueno, pues Señor, tú sabes que necesitamos dinero, voy a agarrar el dinero que me da Simón. No, Simón no cayó en el juego y le dijo, tu dinero perezca junto contigo. Simón fue reprendido duramente por su actitud al pensar que los privilegios espirituales se consiguen dando mordidas, dando con un motivo equivocado. Quiero terminar este tiempo de reflexión con esto. Mire, seamos como Bernabé y aprendamos a poner todas nuestras posesiones y recursos
a disposición del Señor, porque todo es de Él y lo único que hacemos es administrarlo. Sigamos el ejemplo de Pedro, que independientemente de los recursos, cuando haya una necesidad, podemos orar y suceden los milagros y puede haber sanidad, como en este caso, en el caso de el hombre que era cojo de nacimiento y recibió su sanidad, sin dinero, sin tener de por medio el dinero. Seamos conscientes que al dar de nuestros recursos debemos de tener la actitud correcta, no como la de Ananías y Zafira, sino tener la actitud correcta. Quiero dar, hágalo con gozo, hágalo con alegría, no por tristeza ni por necesidad, mucho menos para andar ganando el favor de Dios. Y oremos para que no seamos como Simón, al pensar que los dones de Dios o el favor de los hombres se obtienen con dinero. Por eso le dije al iniciar este mensaje, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que decimos poseer, queda bajo la influencia de Dios, porque es para Dios. Me convierto en un administrador de Dios. Y entonces aprendamos que sí hay una relación entre Dios y el dinero, pero Dios quiere que aprendamos la relación correcta. Dios va más allá de nuestro dinero, pero Dios nunca rechazará el dinero que es dado con la actitud correcta y bendecirá al dador alegre. Gracias. Le quiero dejar con este mensaje, con esta reflexión, para que considere cuál es su actitud frente al dinero. Vaya a la palabra de Dios y entienda lo que Dios le quiere decir en torno a todo lo que está pasando con nuestra economía. Porque Dios no depende de esta economía. Dios es más allá de nuestra economía o va más allá de nuestros recursos. Quiero invitarle también para que comparta esta red social por donde nos está viendo, porque si esto fue de bendición para usted, puede ser de bendición para otro. Y si quiere seguir nuestras transmisiones, le recordamos: domingos 11:15 de la mañana, martes 9 de la noche, un tiempo de reflexión con la familia Treviño Juárez, miércoles 8 de la noche, mi esposa y su servidor tenemos una presentación en Facebook en vivo para poder platicar y comentar con usted y meditar en la palabra de Dios. Así que quiero terminar este tiempo orando y le invito para que cuando yo termine de orar no se vaya, sino que escuche la siguiente ofrenda musical, y al terminar la ofrenda musical así estaremos dando por concluido, por terminado este servicio. Así que permítame orar. Padre, gracias porque hoy nos permites meditar en tu palabra en torno a este asunto del dinero. Tú conoces la necesidad de nuestro auditorio. Tú conoces el corazón de cada uno de los oyentes de este mensaje. Padre, muéstrale tu favor y tu misericordia y quién eres tú en relación al dinero y cuál es el lugar que el dinero debe ocupar en nuestras vidas. Muéstrale que solamente somos administradores de lo que tú nos permites tener, como una casa, como un carro, como ahorros, como inversiones y demás, porque un día tú nos pedirás cuentas de todo ello. Así que bendice a alguien que tenga una necesidad especial, hablando económica o hablando en términos de economía. Bendice a quien tenga una enfermedad y sánale, Señor. Bendice a quien está en una crisis familiar y restaura las relaciones. Así, Señor, te pedimos que nos bendigas en esta semana que está comenzando. Que la paz tuya y tu bendición sean en nuestras vidas y en la de cada uno de los que están aquí escuchando esta transmisión. Pues es en el nombre de Jesús que te pedimos esto. Amén y amén. Escuche la ofrenda musical y con esto le decimos muchas gracias. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para iniciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.
tiempo alabando al Señor, dándole gracias por sus bondades, dejando delante de Él nuestras cargas y sobre todo escuchando su voz a través de su siervo. Que Dios les bendiga a todos, familia Betel y amigos que se han unido en esta transmisión. Que Dios les bendiga. No olviden darle a compartir y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.